Hola, hola, muy buenos días. Les damos de nuevo la más cordial bienvenida al programa de Mundo Salud en Radio Hoy. Mundo Salud es un programa de conversación sobre temas de innovación en salud, calidad de vida y bienestar que son de interés para todos y todas. Seguramente ustedes han usado más de alguna vez antibióticos para hacer frente a alguna enfermedad infecciosa producida por bacterias como la neumonía, infección urinaria o la amigdalitis aguda. Sin embargo, con el tiempo han surgido las llamadas bacterias resistentes, es decir, bacterias capaces de resistir los antibióticos comunes que antes las mataban. ¿Y por qué esto vendría a ser un problema? Porque estos antibióticos que todos conocemos están perdiendo su capacidad de curar las infecciones bacterianas, es decir, su capacidad de curar. Si esta situación se sigue manteniendo, se estima que para el 2050 anualmente morirán más personas por infecciones por bacterias resistentes que las que fallecerán por cáncer y accidentes de tránsito juntos. Les contamos que para hablar de este tema, en el programa de hoy tendremos al doctor Rafael Arauz, médico internista, investigador adjunto de Microb-R, Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana. Vamos a hacer una primera pausa musical antes de recibir a nuestro experto en el estudio. Vamos a escuchar a un grupo ya anunciado para el Festival de Viña 2020. Se trata del número anglo Maroon 5 con Sugar. Nos encontramos de vuelta en Mundo Salud y como les comentaba antes de irnos a la pausa musical, nuestro invitado de hoy es el doctor Rafael Arauz, quien es médico internista, investigador adjunto de Microb-R, Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, y con quien hoy hablaremos sobre el impacto de las bacterias resistentes y que están dejando en desmedro los tradicionales antibióticos que todos hemos utilizado alguna vez. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, gracias por la invitación, Lore. Así que un placer estar acá. Muchas gracias. Doctor, ¿puede ser un tema que este tema, concepto de resistencia antimicrobiana puede parecer muy complejo para la mayoría de las personas que no son especialistas en el área científica como usted? Pero finalmente todos somos usuarios de los antibióticos que atacan a estas bacterias que ahora se están volviendo resistentes. Entonces, lo interesante es que las personas puedan entender y educarse respecto a esta temática para tomar mejores decisiones en materia de salud. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico de lo básico. ¿Qué es un antibiótico y de qué manera opera en el organismo humano? Bueno, es un tema importante, si estoy de acuerdo, gracias por la invitación. Los antibióticos son fármacos, ¿cierto? Son drogas que tienen actividad contra el crecimiento de las bacterias. Es decir, en la medida que yo uso un antibiótico, voy a afectar ciertas bacterias en su capacidad de dividirse, de desarrollarse, de ocupar un espacio, o bien las voy a matar directamente rompiendo estructuras que son básicas para su sobrevivencia, por ejemplo, la membrana de la célula o la pared de la célula bacteriana. Por lo tanto, los antibióticos son fármacos que dañan a las bacterias ya directamente, produciendo su muerte o deteniendo su crecimiento. Doctor, en la historia de la humanidad, el descubrimiento de los antibióticos es relativamente reciente. Si uno ve la historia completa de la humanidad, obviamente todas nuestras generaciones, nuestros padres nacieron con el antibiótico, no concebimos la vida sin tener a mano este tipo de medicamento. Pero sin embargo, ¿qué pasaba antes de la era del antibiótico? Bueno, los antibióticos, ustedes bien saben, aparecen en la década de los 30 y su comercialización y uso más masivo es posterior, o sea, llevamos 50, 60 años de uso de antibióticos. Y la era pre-antibiótica era una era en la cual habían enfermedades infecciosas que eran causa importante de mortalidad. O sea, para nosotros en la actualidad escuchar que alguien muere de una neumonía o que alguien muere de una infección de piel y partes blandas, se conoce por ejemplo la celulitis o erisipela, o de cualquier tipo de infección es raro. Habitualmente en la sociedad actual, ¿cierto? Alguien tiene una infección y tenemos una serie de alternativas para tratarla. Entonces, eso no ocurría antes. Las neumonias eran causa importante de mortalidad y así una serie de otras patologías. Y eso, el mejor reflejo es que en la medida que aparecen los antibióticos para uso humano, cambia la curva de mortalidad general en la población y las enfermedades infecciosas dejan de ser una causa relevante y las enfermedades crónicas pasan a dominar la mortalidad, sobre todo en adultos. Por lo tanto, los antibióticos de alguna manera vinieron a cambiar la historia de la humanidad, en el sentido que cambiaron totalmente el perfil de enfermedades que tenemos y de qué nos morimos, ¿no?
y como les decía, actualmente es raro morir de una infección. Y por otro lado, los antibióticos nos permiten hacer una serie de cosas que antes no podíamos. Todos los trasplantes de órganos, todas las terapias del cáncer, son terapias que requieren mucha complejidad, muchos equipos, muchas manos, y en la medida que tenemos antibióticos podemos soportar todos esos tratamientos y hacer los puentes en el periodo post-trasplante, por ejemplo, o que los pacientes con distintos cánceres puedan tolerar sus quimioterapias sin tener complicaciones relacionadas a infecciones que ocurren en el camino. Por lo tanto, los antibióticos nos permiten, por un lado, tratar infecciones directamente y por otro lado nos permiten que la medicina avance. Perfecto. Doctor, ¿en qué momento aparecen estas bacterias resistentes a los antibióticos? Bueno, es una pregunta gigante, un tema súper complejo. Probablemente la respuesta correcta es siempre han estado. ¿Ya? O sea, en el fondo las bacterias, muchos de los antibióticos que nosotros usamos son moléculas naturales, es decir, existen en el ambiente. Lo único que hacemos nosotros es descubrirlas, aislarlas y producirlas en forma más escalada. Pero existen. Por lo tanto, si hay una bacteria o un hongo o un organismo que es capaz de producir una sustancia que es un antibiótico, esa misma bacteria y los que rodean esa bacteria y que viven naturalmente ahí tienen que ser resistentes, si no morirían. Entonces la resistencia de las bacterias a los antibióticos es desde que data la historia. Ocurre porque los mismos antibióticos van seleccionando bacterias que tienen genes que les permiten sobrevivir el ataque a los antibióticos, y lo que nosotros vemos ahora, es decir, esta epidemia de resistencia antibiótica, no es más que el resultado del uso masivo de antibióticos y que ha catalizado, es decir, ha hecho evidente un problema que estaba presente. Si no usamos antibióticos no lo vamos a ver, pero va a estar presente igual. Perfecto. Es decir, esta como quizás situación de aumento de bacterias resistentes es producto del uso extremo de antibióticos por parte de la población, ¿no? Pero inadecuado, claro, o sea, es combinado ahí. En la práctica, la aparición y la diseminación de la resistencia antibiótica es una consecuencia del desarrollo. En la medida que tenemos antibióticos y los usamos, vamos a tener resistencia. Entonces, no necesariamente tiene que ser mal usado. Si usamos bien un antibiótico, igual puede haber resistencia. Pero efectivamente, mientras más usamos, y no solamente en la salud humana, sino lo usamos, por ejemplo, en producción animal o para prevenir enfermedades en animales, también vamos amplificando un poco el efecto, que lo que se genera es lo que se conoce técnicamente como presión selectiva. Es decir, yo tengo una población de bacterias, pueden ser, por ejemplo, digamos 1000 bacterias. Si hay una bacteria que es resistente a los antibióticos y yo no le doy antibiótico a esa población, no va a pasar nada, porque es una entre 1000, ¿cierto? Pero si yo a esa población de bacterias que vive, por ejemplo, en el colon, le doy antibióticos porque esa persona tiene una infección, lo que sea, voy a matar a todas las bacterias sensibles y voy a seleccionar a la única que es resistente, que va a tener el camino libre para reproducirse y ocupar ese espacio. Entonces, en la medida que usamos antibióticos, vamos a tener resistencia. Mientras más usamos, más resistencia vamos a ver. Y tenemos que ahí ver cómo controlamos eso. Entonces, el problema de la resistencia probablemente no es algo que podamos eliminar, es algo con lo cual tenemos que vivir y tenemos que controlar. Y sí sabemos que se puede controlar. ¿Y por qué es necesario realizar este control? ¿Qué pasa si, como usted bien dice, toda la vida hemos estado rodeados de bacterias resistentes? Con algunas tenemos que convivir, me da la impresión, y otras no podemos convivir, porque en el fondo son nocivas para la salud humana. ¿Por qué es necesario de todas maneras lograr este equilibrio y qué se hace para eso? Bueno, hay hartas preguntas metidas en ese comentario. En la práctica, las bacterias resistentes a los antibióticos están presentes siempre, pero tienen una desventaja adaptativa. Es decir, para poder ser resistentes, pierden energía en el mecanismo de resistencia y son menos aptas que una bacteria común y corriente. Por lo tanto, si no usamos antibióticos, es muy raro que veamos una infección por una bacteria resistente, porque el que va a predominar, el que va a causar la infección va a ser la bacteria común y corriente, que es, entre comillas, más fuerte. ¿Okay? Ahora, si yo empiezo a usar antibióticos, voy a aumentar el problema de la bacteria resistente, y cuando tengo una infección, por ejemplo, una apendicitis, o tenga una colección de pus en el abdomen, o una infección urinaria, cosas sencillas, y tengo una infección por una bacteria resistente, tengo problemas. ¿Por qué tengo problemas? Uno, porque tengo menos alternativas para usar. O sea, tengo menos antibióticos que me sirven. Muchas veces los antibióticos que me sirven solamente se pueden usar intravenoso. Entonces hay que usarlo o en el hospital o arreglar un sistema para hacerlo en la casa. Por lo tanto, es caro. Las bacterias resistentes generan infecciones que son muchísimo más caras de tratar que la infección por bacterias comunes. Una bacteria resistente no es cualquier bacteria, no es la bacteria, no sé, que... Puede ser el mismo estafilococo que causa infecciones normales, pero que además es resistente. Entonces, si yo el estafilococo lo trato con cloxacilina, digamos, que es un antibiótico típico que se usa para tratar estafilococo, si ese estafilococo es resistente, ya no lo voy a poder tratar con cloxacilina. ¿Y esta resistencia de una bacteria tradicional es producto de una mutación, por ejemplo? Es producto de una mutación. De una mutación. Sí. Y en el fondo como de una autodefensa. Claro, las bacterias, en el fondo...
Se hacen resistentes a los antibióticos por dos mecanismos. Uno, porque hay mutaciones que ocurren espontáneamente, ¿cierto? Se está dividiendo la bacteria, de repente hay una falla en el mecanismo de división y se produce una mutación genética, y si yo estoy dando el antibiótico a esa bacteria, la voy a seleccionar, va a tener una adaptación, ¿cierto? Va a tener una ventaja adaptativa. Pero por otro lado, las bacterias también son súper inteligentes y son capaces de tomar información genética de otros lados. O sea, yo puedo tener un genoma X que no tiene resistencia, pero si el compañero mío, bacteria X o bacteria Y, que está al lado mío, tiene un gen de resistencia, yo lo puedo tomar prestado. Y eso se llama transmisión horizontal de genes. O lo puedo tomar del ambiente. O sea, estas bacterias se comunican entre sí. Se comunican entre sí Exacto. Y pueden potenciarse. Claro, las bacterias resistentes aparecen por mutación porque toman prestado material genético del ambiente o de otras bacterias, y el problema que tienen es que gastan mucha plata y son más graves. Son infección por una bacteria resistente, produce más mortalidad y más enfermedad. ¿Qué tan predominante es al menos en la población chilena, la existencia de infecciones por bacterias resistentes? ¿Existe alguna estadística al respecto? No tenemos, el ISP hace un trabajo súper importante en vigilar ciertas infecciones causadas por ciertas bacterias resistentes a los antibióticos, y eso es algo que está disponible en la página del ISP. Podría darte muchos datos, pero conceptualmente la mayoría de las infecciones en Chile siguen siendo por bacterias tradicionales, pero hay un grupo importante de estas infecciones que van siendo por bacterias más resistentes a los antibióticos. ¿Y dónde se concentran esas infecciones por bacterias resistentes? Se concentran fundamentalmente en los hospitales, que es donde está la gente más enferma, que requiere más antibióticos y que están más susceptibles a estas infecciones. Se llaman intrahospitalarias porque ocurren en el hospital, pero es la consecuencia que en el hospital finalmente se usan más antibióticos y hay personas que son más susceptibles a tenerlas. Cada vez la importancia de la comunidad está más clara. Nosotros estamos estudiando cuál es la relevancia de la resistencia a los antibióticos en la comunidad, en la séptima región. Estamos haciendo un estudio de gran escala en gente que no tiene contacto con sistemas de salud y no podemos comunicar los resultados aún porque no están listos, pero hay. O sea, también tenemos resistencia fuera del hospital y eso un poco refleja... En ambientes que no deberían ser tan estresados como es un centro hospitalario. O no lo sabemos, quizás son más estresados de lo que pensamos. Quizás el uso de antibióticos en la comunidad es mucho más alto del que uno piensa o el que debiese ser. Entonces quizás hay más estreses en la comunidad o hay contaminación del ambiente y no lo sabemos. Todo eso lo estamos tratando de definir en nuestro estudio. Estamos conversando con el doctor Rafael Arauz sobre resistencia bacterial, ¿no? Sería, digamos, antimicrobiana, bacteriana, antimicrobiana, por parte de respecto a los antibióticos tradicionales. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos a nuestra conversación. Estamos de vuelta en Mundo Salud conversando con el doctor Rafael Arauz acerca de la resistencia antimicrobiana y qué se está realizando en Chile a nivel de investigación para poder de alguna forma preservar el poder de los antibióticos. Doctor, usted hablaba de una serie de factores. En general, ¿se podría hacer un resumen de cuáles son los factores de riesgo para la adquisición de bacterias resistentes? Habían ciertas situaciones, por ejemplo, estar en un centro hospitalario internado, eso como que sube un nivel la posibilidad de adquirir una bacteria resistente. Pero sin embargo también nos encontramos con otros ambientes donde también están presentes. Es decir, usted nos explicó recién en el anterior bloque que las bacterias resistentes han estado presentes desde siempre, no es un tema de ahora. Sí, bueno, uno podría dividir los factores de riesgo para adquirir estas bacterias en dos grandes grupos. Los factores que son de alguna manera endógenos, es decir, gente que naturalmente porta bacterias resistentes que no necesita adquirirlo, eso pasa, eso sucede. Y esa gente, el factor de riesgo más importante va a ser usar antibióticos. Si tengo una bacteria resistente que no predomina, ¿cierto? Que es una mínima cantidad en el colon, digamos, en el intestino, que es donde la bacteria, o en la piel, o donde sea, esa bacteria no va a ser un problema. No la voy a ver ni siquiera. Aunque la busque, aunque la estudie, aunque haga cultivos especiales para encontrarla, probablemente no la encuentre porque es minoritaria. Pero si esas personas usan antibióticos o usan otras cosas que alteren la composición normal de su microbiota, de su flora bacteriana, van a haber florecimientos de estas bacterias resistentes y sí van a empezar a ser importantes. Por lo tanto, en esa línea, lo más importante es el uso antibiótico, el factor de riesgo que más peso tiene para tener una colonización, una aportación de estas bacterias y eventualmente una infección. Otros factores de riesgo súper usados y que están más en estudio, pero que probablemente tienen que ver con esto de la mantención de la flora normal, son, por ejemplo, los medicamentos que se usan como antiácidos.
la acidez del estómago es un factor súper importante de protección para la adquisición de bacterias resistentes. Si yo uso en forma indiscriminada, digamos, algún trazol, ¿cierto? Algún inhibidor de bomba de protones, voy a estar cambiando la acidez normal de mi estómago y voy a perder una defensa natural contra las infecciones de cualquier tipo, contra bacterias comunes y corrientes y también contra bacterias resistentes. Probablemente también estoy cambiando la flora, mi flora normal por una flora distinta, y estoy dando oportunidades para que las bacterias resistentes predominen y se reproduzcan en ese ambiente. Por lo tanto, el primer grupo de factores de riesgo son las cosas que nosotros mismos hacemos y básicamente es tomar remedios de cualquier tipo, pero fundamentalmente tomar antibióticos. Eso es lo primero. En lo segundo lugar, podríamos tener estos factores exógenos, que es la adquisición real. Es decir, yo no tengo la bacteria y la adquiero. Y eso, definitivamente, en los centros de salud donde se concentran estas bacterias, tiene mucho que ver con la transmisión entre personas. Por eso a nadie le sorprende actualmente ver a médicos o enfermeras o TENS o gente que trabaja en el área de la salud vestido con guantes, con pecheras, ¿cierto? Cuando hay cierta sospecha o certeza de que alguien tiene una bacteria resistente. El lavado de manos es ahora natural, pero antes no se hacía. Antes no nos lavábamos las manos porque no sabíamos que era importante. Es clave. O sea, la transmisión persona a persona, o bien desde el ambiente a las personas, es súper importante y es el otro gran factor de riesgo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con estar en un hospital, estar mucho tiempo en un hospital, estar en una casa de reposo, y si más encima le ponemos el uso de antibióticos, ya tenemos ahí la tormenta, la combinación perfecta. Doctor, resumiendo, en un país como el nuestro, donde existe un uso a veces abusivo incluso la automedicación, el caso de personas que cooperan inclusive los antibióticos en unas ferias libres. Digamos, es que ese es un camino para llegar a adquirir una bacteria resistente. Definitivamente, o sea, nosotros nosotros pensamos, o sea, está más que claro que el uso de antibióticos es el factor de riesgo más importante. Por lo tanto, en la medida que más usamos antibióticos, es peor. Es peor. ¿Qué pasa en el fondo? El llamado es a usar adecuadamente el antibiótico cuando es estrictamente necesario. El llamado es claro, o sea, primero tenemos que tener claro que los antibióticos sirven mucho, pero sirven en contadas ocasiones. O sea, yo puedo tomar antibióticos porque tengo una influenza y no me va a servir de nada. Si tengo cualquier infección viral, que son el 90% de las infecciones que uno tiene en el invierno o más, no va a servir de nada. Entonces, esto de que yo estuve 3 días enfermo, tomé antibióticos y me mejoré, bueno, es coincidencia, me iba a mejorar igual, ¿cierto? O sea, antes de que existieran los antibióticos, uno no escuchaba que la gente tuviera grandes problemas con la bronquitis, que son todos con pollos, básicamente, o con la sinusitis, que es tener mocos verdes, ¿cierto? La gente tenía paciencia y se mejoraba. No digo que no haya un grupo de la sinusitis que hay que tratar con antibióticos, pero está bien definido ese grupo. Por lo tanto, el pensar que el antibiótico es como la bala dorada que me va a librar de todas las infecciones es un error, y de hecho me va a traer más problemas que beneficio. Entonces, lo primero es eso. Entonces, lo ideal sería que la gente, ¿cierto?, cuando consulta al médico, en vez de pedir un antibiótico o irse frustrada si el médico no le dio un antibiótico, fuera al revés. El médico me quiere dejar un antibiótico, yo quiero saber claro, quiero tener una claridad perfecta por qué me lo quiere dejar. O sea, el paciente debía ser, de alguna manera, ser el control de calidad de la indicación, ¿cierto? El médico, en teoría, está entrenado y va a saber, y uno le facilita la pega si no le pide. Pero tiene que ser una cosa conjunta en que la gente tiene que entender que las indicaciones para usar antibióticos son limitadas y que definitivamente tenemos que controlarlo. Perfecto. Existe en algunos sectores ciertos como mitos respecto al tema de las digamos de bacterias resistentes. En algunos casos se asocia, por ejemplo, a llegada de migrantes y que podrían traer algún tipo de bacterias que acá no, digamos, no son tan comunes entonces, ¿cuánto hay de realidad o cuánto hay en realidad de mito respecto a esos como comentarios al pasar que surgen? Bueno, lo primero, no se sabe nada. O sea, todo lo que se habla en relación a resistencia en migrantes es absolutamente especulativo. Ahora, es lógico que si alguien viene, ya sea de Estados Unidos, de Austria o de cualquier otro país, ¿cierto?, al llegar a Chile puede traer bacterias que son propias de esos países. Eso no significa que sean peores ni mejores, significa que son distintas. Nosotros no necesitamos que nos introduzcan nada externo como para tener ya problemas. Entonces, no es hasta donde nosotros sabemos un problema de salud pública relevante, y pensamos, de hecho, que por el tipo de migración que tenemos a Chile, nosotros dentro de nuestro grupo hay gente que se dedica a migrantes y salud, pensamos que al revés, que la gente que migra a Chile por el perfil que tiene, que es habitualmente gente joven y sana, que no usa mucho los servicios de salud, tiene menos riesgo de tener bacterias resistentes que si recibiéramos una población anciana o enferma. Entonces, por ahora, nuestra sospecha es que no es un problema, y si fuera un problema, es el mismo que nosotros tenemos, con otros nombres y apellidos nomás. Pero no es algo como para alarmarse.
Perfecto. A su vez, ellos podrían también estar expuestos. Exactamente. Exactamente, es al revés. Respecto al Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, MICROB-R, ¿qué tipo de investigación se está realizando para preservar este poder de los antibióticos o conocer más de la resistencia bacteriana? Bueno, nuestro grupo, que se llama efectivamente MICROB-R, es un grupo que tiene investigadores desde todas las áreas que nos hemos imaginado, de una gran cantidad de universidades, y que estamos agrupados en el tema de la resistencia a las bacterias a los antibióticos como el tema central que nos interesa. Cuando uno se mete en el tema se da cuenta que controlar este problema con una intervención o con una área, desarrollando solamente un área, uno se queda corto. Entonces, en la práctica lo que nos reúne como filosóficamente hablando es que el concepto del control de la resistencia antimicrobiana tiene que ver con lo que se conoce como una salud. Es decir, tenemos que enfrentar este problema en forma colaborativa y desde distintas miradas para poder tener la perspectiva o la expectativa de que nos vaya bien, ¿ya? La buena salud significa que si yo uso un antibiótico, por ejemplo, en una vaca para que engorde, después me va a generar problemas a mí en la salud de mi hijo porque se transmitió la bacteria resistente en ese sentido. Hay una salud, ¿cierto?, entre ambiente, personas y enfermedades. Entonces, nuestros esfuerzos están englobados de esa manera y lo que hacemos es estudiar por qué ocurren las bacterias resistentes en Chile, cómo se diseminan, cuáles son los factores propios que tenemos en Chile, distintos de otros países que explican por qué el problema puede ser importante. Estamos poniéndole número a los problemas, o sea, nosotros pretendemos de aquí a un año más ser capaces de decirle al Estado que cuánto le cuesta exactamente en pesos chilenos una infección por bacteria resistente. Entonces, bueno, la idea es mostrar por un lado la carga de la enfermedad, es decir, cuánto importa, cuánto nos enfermamos los chilenos y por otro lado buscar soluciones que sean innovadoras, que sean escalables, exportables fuera de Chile, pero considerando nuestra propia realidad y nuestra propia idiosincrasia. Eso es un poco el resumen de lo que hacemos. Perfecto, y están en pleno proceso de levantamiento de información, sí, me imagino. Nosotros ya comenzamos hace un año y trabajamos así, a grandes rasgos en dos líneas. Una línea es la línea hospitalaria, es entender qué pasa en los hospitales, y la otra línea es qué pasa fuera del hospital, qué pasa en la comunidad. Y esos dos grupos, por así decir, ya están trabajando hace un buen tiempo. Tenemos información súper interesante y probablemente durante el transcurso de los próximos 2 años vamos a ir comunicándolo. Ustedes, respecto a esa investigación de comparar estos dos grupos que tienen un contexto totalmente distinto, ¿partieron de alguna hipótesis? Por ejemplo, es más posible contagiarse de una bacteria resistente siendo paciente de un recinto hospitalario que viviendo inserto en mi comunidad. Claro. ¿Parte de alguna premisa o es una investigación en el fondo sin supuestos iniciales? Más libre. No, siempre uno hace un poquito de investigación libre de hipótesis, ¿cierto? En etapas iniciales más exploratorias, pero nosotros tenemos una hipótesis clara y es que hay una comunicación directa entre lo que circula en los hospitales y lo que circula en la comunidad. Es decir, no están separados. Nosotros esperamos encontrar que las mismas bacterias, o un número importante de estas bacterias que están en los hospitales, también están en las comunidades y están probablemente, quizás, no lo sabemos, pero también pueden estar en los alimentos, en nuestras mascotas, en nuestras aguas, y que en el fondo intervenir exclusivamente en un hospital es poco. Perfecto. Ahora, uno pensaría que quizás está más concentrado en un hospital y también que las personas que están hospitalizadas son mucho más susceptibles a contagiar y generar además un cuadro delicado de salud, ¿no? Es así, probablemente el resultado como negativo de la resistencia a antibióticos lo vamos a ver siempre en el hospital. Pero el tema es que si nosotros pensamos que solamente es la circulación de bacterias en el hospital y le seguimos llamando infecciones intrahospitalarias, nunca las vamos a controlar, porque si estamos alimentando a los hospitales con bacterias que vienen de fuera del hospital, en gente sana que se hospitaliza un día y se opera un día porque tenía una hernia que repararse, pero ya venía colonizado, no estamos viendo la mitad del problema. Entonces, nosotros pensamos que sí hay una circulación importante, un ciclo que incluye el hospital y el ambiente, y que en la medida que no lo controlemos y no lo cortemos, no vamos a avanzar en la solución. En definitiva, una persona, digamos, como en salud normal, que puede en el fondo convivir con una bacteria resistente en su vida, en su organismo, y que no suceda nada. Así es, eso ocurre. Que no en el fondo no active nada y otra persona, por alguna razón, sí se active. Así es, hay un concepto que se llama el resistoma, que es así como existe el microbioma, la microbiota, la flora normal, existe también la portación normal de genes de resistencia antimicrobiana.
todas las personas tenemos algo de resistencia a los antibióticos en nuestro cuerpo, es normal actualmente. No sabemos si era normal. Probablemente eso tiene que ver porque estamos expuestos a antibióticos incluso sin saberlo, en comidas, etcétera, trazas quizás. Entonces, nosotros portamos bacterias resistentes a los antibióticos y lo más probable es que nunca nos pase nada por esas bacterias resistentes a los antibióticos, pero es lo más probable nomás. Y sí le está pasando a otras personas que tienen enfermedades importantes. El mejor ejemplo de eso es la aportación de la bacteria Clostridium difficile, que es un clásico ejemplo. Un clásico ejemplo de aportación de bacterias resistentes que pueden generar problemas en la medida que se activan, por así decirlo. Mucha gente no le va a pasar nada. Sí, yo creo que la mayoría. Estamos conversando con Rafael Arauz acerca de resistencia antimicrobiana. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Escuchamos un clásico de Billy Joel, Piano Man. Estamos de vuelta en Mundo Salud en conversación con el doctor Rafael Arauz, investigador adjunto de MicroR, Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, con quien estamos hablando sobre las bacterias resistentes y uso de antibióticos. Doctor, en la pausa conversábamos sobre las características de Chile respecto a por qué se produce la resistencia bacteriana. Generalmente en países más pobres, más subdesarrollados, esto se debe a ciertos factores ambientales, por ejemplo, no acceso a agua potable o a servicios básicos de alcantarillado, lo cual genera un entorno mucho más preponderante para que surjan este tipo de bacterias. Pero acá tenemos cifras distintas. Y las cifras hablan de que en el fondo es por un uso extremo de los antibióticos. Exacto, bueno, esos son parte de los datos que estamos generando ahora y ha sido súper interesante darnos cuenta que el problema ambiental, al menos en lo que llevamos analizado, parece, si bien es relevante, parece ser menos importante que el uso de antibióticos, que es más o menos lo que se mantiene como un factor de riesgo consistente en todos los estudios que hemos hecho, tanto en el hospital como fuera del hospital. Por lo tanto, pensamos, eso hay que confirmarlo en el camino, pero pensamos que ese tiene que ser el foco, al menos como para comenzar a diseñar estrategias de salud pública que puedan tener un impacto en nuestro país, considerando nuestras propias características. ¿Qué elementos serían necesarios en una política de salud pública referente al tema del uso de antibióticos y de bacterias resistentes? Excelente pregunta, estamos trabajando en eso, pero probablemente la educación tiene que ser central. Si pensamos en Chile, cómo hemos resolvido y los precedentes que tenemos, cómo hemos resuelto problemas previos, no sé, tenemos ejemplos claros de que hemos, con una educación intensa de la población, somos capaces de eliminar problemas graves como la malaria, como la fiebre amarilla, ¿cierto? No tenemos dengue, eso en parte es por lo que la gente aprende y se empieza a cuidar. La epidemia y el brote de cólera se controló exclusivamente o casi exclusivamente con educación a la población. La gente sabe que hay que lavarse las manos, tenemos tasas bajas de fiebre tifoidea, de hepatitis A. Entonces, Chile es un país donde se pueden hacer campañas educativas y la gente en general tiene buena adherencia a ellas y las agradece. Lo mismo el caso de las educadoras de salud y cómo se ha controlado el problema de las enfermedades, de las diarreas infecciosas en el campo o la desnutrición, son temas que con educación en Chile se resuelven. Por lo tanto, la educación de la población tiene que ser central y también tiene que ir acompañado de educación también y de entrega de recursos a la gente que atiende pacientes. ¿Ya? Los médicos tienen que ser capaces de tener seguimientos adecuados, de no depender del antibiótico como esta bala mágica que soluciona todos los problemas. Es una cosa mixta y nosotros lo que pretendemos es hacer estudios pilotos, intervenciones en la séptima región, que es donde trabajamos, tratando de mostrar que la educación tanto de la población como del personal que atiende pacientes tiene un impacto. Doctor, ¿qué pasa si no se hace nada? Seguimos como estamos en el fondo. Si no se hace nada y seguimos usando antibióticos sin mucho control, las expectativa es que nos vaya mal. O sea, ¿pero qué significa que nos vaya mal? Si nos vamos a quedar sin antibióticos, eso ya ha pasado en algunas situaciones, en algunos países hay infecciones que son intratables. No depende tanto de la plata ni de las ganas, sino que no hay alternativas para tratar ciertas infecciones. Eso es una realidad. ¿Ya? Afortunadamente en Chile no es importante, pero en otros países ha ocurrido y eso es dramático. Y si no se hace nada, vamos a tener epidemias de infecciones intratables y hay estimaciones que son estimaciones bien hechas,
de grupos grandes a nivel internacional que se presentan en, por ejemplo, la ONU, que nos dicen que al año 2050 más gente va a morir de infecciones causadas por bacterias resistentes que por enfermedades como el cáncer. Esa es un poco la magnitud de lo que podríamos tener si no nos ponemos en acción ahora. ¿En qué países se ha producido esta situación de que surjan bacterias intratables? El mejor caso es el de una bacteria que tiene genes que se llaman NDM, que ocurren en India, ¿okay? Donde hay mucho uso antibiótico y poco control, y han habido infecciones por bacterias que no responden a ningún antibiótico. En Estados Unidos han habido casos de bacterias que son resistentes a un antibiótico que se llama colistin, que es como la última alternativa que tenemos en algunas ocasiones. Afortunadamente han sido infecciones relativamente sencillas y no han generado gran problema y se han contenido, pero esos son dos ejemplos, uno de un país pobre y otro de un país rico, donde las realidades son distintas, pero el problema eventualmente termina llegando a un final común. Perfecto. Y en el otro cara de la moneda, ¿tenemos algún ejemplo de países donde haya mejor resistencia a estas bacterias? Claro. Sí, bueno, hay países, fundamentalmente en Europa, Holanda es un muy buen ejemplo, donde ya sea por tradición, por educación, por factores que probablemente son muy particulares de ellos, tienen muy bajas tasas de infecciones y de colonización por bacterias resistentes. Coincide que esos países son particularmente estrictos en el uso de antibióticos. Si uno quisiera volver al tema central, son países que son súper restrictivos y no necesitan ser, la verdad, muy restrictivos, y la gente sabe que los antibióticos son fármacos poderosos que hay que cuidar y los usan poco antibióticos en el ambiente, son muy cuidadosos en esta relación que existe entre las personas y la comunidad y el ambiente, la contaminación ambiental. Entonces probablemente son, de nuevo, muchos factores que influyen en que países, por ejemplo, como Holanda, tengan bajas tasas de resistencia al antibiótico, y nadie puede decir que Holanda tiene una salud que no sea compleja, ¿no? Tienen probablemente la misma o mayor complejidad o capacidad de resolver cosas complejas que tenemos en Chile. O sea, por lo tanto, son objetivos que son logrables. ¿En qué medida el uso de antibióticos en la industria alimentaria viene como a complejizar este proceso? Por ejemplo, porque estamos hablando ahora de los antibióticos que se prescriben directamente a las personas, pero acá hay también de alguna manera intervinientes laterales, ¿no? Sí, exacto. Como hemos repetido varias veces, el uso antibiótico en el contexto que sea va a generar resistencia. Por lo tanto, si se lo uso en el cuidado de los animales, puede ser ya sea para tratar enfermedades, para prevenirlas o para hacerlos engordar, que actualmente en Chile ya no se usa para eso, pero se usó durante mucho tiempo, vamos a tener vacas, chanchos, peces que portan bacterias resistentes y van a ser potencialmente transmisibles al hombre, ¿ya? 2/3 del uso antibiótico ocurre fuera del hombre, por lo tanto es importante. ¿Y cómo en el fondo se puede integrar este factor dentro, no sé, si de su investigación para poder en el fondo realizar un análisis como más 360 e incorporarlo posteriormente en las políticas que ustedes propongan? O sea, nosotros lo estamos estudiando. O sea, la respuesta corta es que estamos estudiando los animales, estamos estudiando el ambiente, estamos estudiando cómo se usan los antibióticos. Tenemos veterinarios, tenemos gente que se dedica al estudio, biólogos que se dedican al estudio del ambiente y que son expertos en eso, así que vamos a tener datos. Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud en generar un programa de resistencia, de control de la resistencia, y eso es algo que está activo, que están dando, y hay una disposición, yo diría, de todas las partes, tanto de la empresa como el ámbito universitario, como del gobierno, en que trabajemos en entender este problema que finalmente nos afecta a todos. Bueno, quería darle las gracias, doctor Arauz, por habernos acompañado esta casi tarde ya, esta casi tarde, hablando de este tema que puede sonar un poco complejo, pero que en realidad todos nos hemos visto enfrentados a esta temática. Todos somos en algún momento de la vida usuarios de antibióticos. Así es. Y tal vez portadores de alguna bacteria resistente, no lo sabemos, pero podemos vernos expuestos a una situación de estas características, ¿no? El mensaje es tener conciencia sobre la salud personal, ¿cierto? Y sobre todo, probablemente el uso de antibióticos tiene que ser algo que uno se lo pregunte y que no lo dé como algo que va a estar siempre y que vamos a contar siempre con ellos si no lo cuidamos desde ya. Muchas gracias por esta entrevista. Nosotros nos vamos despidiendo. Esperamos que le vaya muy bien en la investigación, mucho éxito en todo lo que desarrolle el núcleo. Y nosotros nos vamos despidiendo hasta las próximas semanas. Nos vamos escuchando a Mon Laferte con la canción Yo te quiero. Chao, chao.